Enseñanzas a través de la sola gratia, solamente por la gracia de Dios. Continuamos entonces con esta serie de enseñanzas acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante. Esta vez desarrollaremos el concepto de sola gratia o solamente por medio o por la gracia de Dios. Para este estudio de esta mañana desarrollaremos a continuación un poco del pensamiento cristiano a lo largo de la historia sobre el concepto de la gracia. Posteriormente contestaremos a la pregunta de si la Iglesia en la actualidad afirma este pilar de la fe cristiana o no, o si lo ha abandonado. Esa pregunta trataremos de contestarla. Y por último definiremos este fundamento de la fe cristiana a través y solamente a través de las Sagradas Escrituras, que es, como ya estudiamos, nuestra única fuente autoritativa de revelación especial. Antes de eso, permítame que presentemos este tiempo en oración al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Nos presentamos delante de ti hoy, Señor, tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, tu iglesia, para pedirte, oh Dios, que nos bendigas, que tu favor esté con nosotros durante este periodo en el cual compartimos tu palabra, que al mismo tiempo mis hermanos a través de esa bendición sean edificados, sean instruidos, sean corregidos, y también, Señor, que la imagen de tu Hijo amado sea plasmada cada día más en nuestras vidas, que seamos formados y renovados en el entendimiento y que tengamos cada día más la mente de Cristo, el carácter de Cristo, las palabras de Cristo y la vida de Cristo. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya hemos mencionado en nuestro estudio anterior, queridos hermanos, las 5 solas han sido rechazadas por muchos opositores, argumentando que no existe evidencia histórica de estos postulados. Y concedamos una cosa: la realidad es que Lutero, Calvino y los otros reformadores no escribieron, ¿verdad?, diciendo, no se unieron y dijeron, bueno, estas son las 5 solas que creemos. Realmente, cada uno de estos reformadores habló acerca de las 5 solas, pero no fue algo que decidieron en conjunto y presentaron como, por ejemplo, lo hizo Lutero a través de las 95 tesis o la institución de la religión cristiana de Calvino. No fue un tratado uniforme de todos los reformadores, sino que era algo que cada reformador creía y que en sus diferentes escritos definieron, desarrollaron, escribieron y enseñaron a la Iglesia que protestaba contra el catolicismo romano. Y, si podemos decir, se organizaron las 5 solas ya para los siglos recientes a nuestra iglesia en la actualidad. Pero se hizo porque obviamente había conocimiento de estas 5 solas a través de la enseñanza de estos ilustres varones de Dios. Ahora, creo considerablemente que, por obvias razones, este es el argumento más débil que se ha levantado contra las 5 solas. El argumento de que no hay evidencia histórica de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y permítame, con respecto a la sola gratia, responder no solamente evidencia histórica de la Reforma Protestante, sino con un teólogo católico. Un teólogo que la misma Iglesia Católica Romana ha levantado como un doctor de las Escrituras. Uno que es considerado un santo en la Iglesia Católica Romana. Pero que al mismo tiempo la Iglesia Católica Romana, que lo levanta como un santo, rechaza su enseñanza. Y ese hombre se llama San Agustín de Hipona. San Agustín vivió un poco más de 1000 años antes de la Reforma Protestante, antes de haber expresado, entre comillas,
la sola gratia de la Reforma Protestante. Este hombre habló sobre la gracia de Dios y cimentó, ¿verdad?, esa doctrina de la gracia en la iglesia en aquella época. ¿Cómo ocurrió? A través de una controversia. La controversia era conocida como el debate pelagiano, contra el pelagianismo, que era un teólogo que había enseñado que el hombre, después de la caída en el Edén, no tenía las consecuencias del pecado original, de que usted y yo realmente no traíamos dentro de nuestra naturaleza ningún efecto, ninguna repercusión de la desobediencia del primer hombre, sino que éramos neutrales e inocentes del pecado de Adán. Y por lo tanto estábamos en toda nuestra facultad, teníamos las actitudes necesarias y éramos en esencia buenos, lo suficientemente buenos como para agradar a Dios, buscar a Dios y ser salvados por nuestro propio desempeño. Esto despertó obviamente el rechazo de Agustín. Agustín estuvo en oposición directa contra estas enseñanzas, no solo contra el concepto del pecado original o la interpretación del pecado original de Pelagio, sino también por las implicaciones de eso. Y es por esto que la Iglesia Católica Romana, no nosotros, la Iglesia Católica Romana llamó a San Agustín el doctor de la gracia, porque él escribió lo que se conoce hoy como los tratados de la gracia. Él escribió y postuló y propuso varios sermones acerca de la gracia de Dios. Y también en muchos otros escritos, como por ejemplo la predestinación de los santos, definió su concepto de la gracia de Dios. Así que permítame citar acá a San Agustín y de esta manera expresar el pensamiento de un teólogo que los católicos romanos se adjudican como propio, que dicen él es de los nuestros, pero que irónicamente ellos terminan rechazando las propias lecciones que enseñó Agustín. En su famoso tratado, La predestinación de los santos, Agustín enseña lo siguiente: la libre voluntad humana, desde luego, tiene su participación en la fe, pero es persuadida por la gratia Dei, la gracia de Dios. Hombres y mujeres llegan a la fe a través de la gracia de la predestinación divina. Es por esta predestinación que a las personas se les concede la fe inicial, o la conversión y la perseverancia, dice Agustín en este tratado. Es un tratado corto que exhorto que lo puedan leer, que es una de las mejores obras escritas en la historia de la Iglesia. En la controversia pelagiana, el Herargio Pelagio enseñó que el hombre no había sido afectado por el pecado original, como ya mencionamos. Y por consiguiente el hombre estaba en toda su facultad de buscar a Dios, agradarle y también someterse a la ley por su propia fuerza y actitudes. En cambio, Agustín dice que la misma fe del hombre, la operación del hombre de confiar, ¿verdad?, es una dádiva de la gracia de Dios. Y no solo, ¿verdad?, la fe misma, la initiatum fidei, como le llamaba Agustín, no solo la fe inicial, sino también la misma perseverancia del nuevo creyente. No es posible sin la gratia Dei, sin la gracia de Dios. La gracia de Dios, sola gracia, declaró San Agustín, más de 1000 años antes de la Reforma Protestante. Y la Iglesia utilizó los tratados y las obras de Agustín para determinar que Pelagio era un hereje. Y así hizo la Iglesia. La Iglesia Católica de esa época determinó que ciertamente Pelagio era un hereje. Pero en los años siguientes, la Iglesia Católica de la época se fue degenerando, no solo doctrinalmente, sino moralmente.
se fue filtrando el pensamiento del mundo, de la corriente de este mundo, a la iglesia. Y los escritos de Agustín terminaron siendo para la iglesia antitéticos. Terminaron siendo demasiado severos para la concupiscencia de muchos de los clérigos, muchos de los papas, muchos de los mismos laicos, que no soportaban la verdad. Así que tuvieron que escoger un término medio. Ese término medio es lo que hasta el día de hoy la Iglesia Católica defiende y propone. Y es lo que se conoce como semi-pelagianismo. Mi querido hermano, quiero decir una cosa. Si su postura teológica tiene como apellido el nombre de un hereje, vamos mal. Vamos mal. Y esto es lo que la Iglesia Católica ha defendido y ha enseñado. Claro, ellos no le llaman semipelagianismo, ¿verdad? Ellos lo consideran como la enseñanza de la tradición católica y la enseñanza de la Biblia. Sin embargo, claramente tienen que tomar prestado de Pelagio para poder enseñar esta doctrina. Y toman muy poco de Agustín, muy poco. Sino nada. Ahora, irónicamente, más de 1000 años después, un monje agustiniano en el siglo XVI, llamado Martín Lutero, inicia lo que se conoce como la Reforma Protestante, la protesta contra la Iglesia Católica Romana. Y es cierto, Lutero es conocido principalmente por la protesta de la justificación por la fe, la cual veremos la siguiente semana con un poquito más de detalles. Pero Lutero no solo debatió el concepto de la justificación solo por la fe, sino que también debatía el tema de la gracia, el tema del libre albedrío, el tema de la responsabilidad del hombre, el tema de la predestinación de Dios. Obviamente Lutero era un doctor en teología muy fino. Es cierto que su lenguaje era un poquito fuerte y tosco en ocasiones, pero sus argumentaciones eran muy, muy profundas. Y es por eso que en su debate con el que probablemente sea una de las mentes más brillantes del siglo XVI, Erasmo de Rotterdam, que es conocido hasta el día de hoy y se hace recorderis de este debate ante la controversia del libre albedrío contra Erasmo. Quiero que sepan que este fue un debate en donde Lutero tenía una gran apreciación de Erasmo, un gran respeto. La misma traducción del Nuevo Testamento en alemán estaba fundamentada en los trabajos de Erasmo, del griego. Así de respeto y admiración tenía Lutero, pero no podía conceder que una mente tan brillante, una mente tan ilustrada, cediera a argumentos tan absurdos con respecto al libre albedrío. Y aunque el debate se centra en el libre albedrío, por obvias razones, ¿verdad? El debate también desemboca en el lugar que tiene la gracia en la salvación del hombre. En otras palabras, ¿es el libre albedrío el que salva al hombre? ¿Es la cooperación del hombre la que hace posible que el hombre se regenere y sea salvado? ¿O es solo por la gracia de Dios que el hombre es salvo? Ese era el debate. Y esta es la enseñanza de Lutero. Este es el pensamiento de Lutero. Este es el pensamiento agustiniano. Y permítame llegar un poquito más allá y adelantarme. Este no es el pensamiento agustiniano solamente. Es el pensamiento paulino y es el pensamiento cristiano. La verdadera enseñanza de Cristo es esta. Dice Lutero en su libro de Servo Arbitrio, que es la esclavitud de la voluntad. La enseñanza de Pablo es clara. No existe ningún mérito humano para Dios, ni grande ni pequeño. Nadie merece ser salvo. Nadie puede trabajar para ser salvo. Pablo excluye todas las supuestas obras del libre albedrío y establece exclusivamente la gracia. No podemos darnos ni un ápice de crédito por nuestra salvación. Es enteramente, nótese el estandarte de Lutero,
es enteramente por la gracia de Dios. Enteramente por la gracia de Dios. Que decía Erasmo. Erasmo decía, no negamos la gracia de Dios. Eso es algo que debemos dar claro. Los católicos romanos no niegan la gracia de Dios, pero le quitan valor a la gracia de Dios cuando dicen que el libre albedrío o las obras del hombre, las obras de santificación, son necesarias para cooperar a la salvación. La obediencia del hombre y la acción del hombre es también meritoria para la salvación del hombre. Así que no solo es gracia, sino gracia más obras, dice el católico romano. ¿Qué decimos nosotros? Solo la gracia de Dios. He allí la protesta. Lo mismo con la sola escritura. Ningún católico le negará la escritura, pero le dirá, sí, la escritura, pero la tradición. Nosotros decimos sola escritura, solamente las escrituras. Y sí, tenemos credos, tenemos confesiones, pero si ese credo y esa confesión se oponen a algo claramente expuesto en las escrituras, sea desechado. Que sea desechado. Ningún autor, ningún libro es más grande y tiene más autoridad que las sagradas escrituras. Si tiene que ser quemado, tendrá que ser quemado. Pero las sagradas palabras de Dios permanecen en nuestra fe protestante, en nuestra fe evangélica, en nuestra fe reformada, en nuestra fe cristiana. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿eso solo fue un debate del pasado? ¿Será que ya está todo resuelto, no hay ningún problema? ¿Para qué hablas de eso, hermano David, si ya todos sabemos que es solo por la gracia y no hay nada que debatir ya? Eso se debatió hace 500 años, hace 1100 años. No hay necesidad de hablarlo ya. Yo creo que ya todos habrán entendido. ¿Cierto? No. Lamentablemente no es así. Y nuestras aspiraciones y metas como cristianos no es simplemente decir, bueno, ya eso se habló, ya no hablemos más de eso, hablemos de otras cosas. No. Si el cuerpo cristiano, si aquellos que dicen representar la fe cristiana se niegan a esta doctrina, están abandonando, y esto será muy severo, estarán abandonando el cristianismo mismo. Y usted dirá, no digas eso, hermano. No, sí. Si usted ha leído Gálatas, usted entenderá lo que digo. Creo que la iglesia evangélica hoy, para no ser más severo, y que creo no estaría equivocándome si lo fuese, está en la condición de los Gálatas, que empezaron por el Espíritu de Dios y ahora van a terminar por la carne. Empezaron por el Espíritu y ahora quieren justificarse delante de Dios, quieren salvarse delante de Dios, quieren obtener el favor de Dios a través de las obras de la carne. Particularmente, creo que la Iglesia, o la Reforma Protestante, ha tenido un impacto enorme en el mundo y en la historia de la humanidad. Eso sin duda. Y bajo ninguna circunstancia quiero dar la impresión de que la Reforma Protestante terminó en nada con esto. Al contrario, la razón por la cual hay iglesias hoy en América, la razón por la cual hay iglesias protestantes y evangélicas hoy en el mundo entero, es por la Reforma Protestante, porque las banderas de las 5 solas fueron izadas exitosamente y obtuvimos la victoria. El catolicismo romano tuvo que retroceder, tuvo que dar espacio, tuvo que alejarse, porque el protestantismo y la reforma avanzaron vertiginosamente por el mundo, al punto de que hoy día la Iglesia Católica Romana no nos persigue para quemarnos en las hogueras, sino que nos persigue para que volvamos a ellos. Quieren unidad a cualquier costo. Y aunque ellos no han dejado de creer lo que creen, están presionando, no a fuerza de espada y lanza, sino tratando de seducir al protestantismo a que vuelvan a creer las mentiras
y falsedades del catolicismo romano. Esa es la estrategia ahora del catolicismo romano. Hay muchas similitudes hoy. Todo ha cambiado en el catolicismo romano. Muchas cosas, pero su doctrina sigue siendo igual de falsa. A este evangelio falso, ¿verdad? Pablo lo llama a Gálatas el otro evangelio. El evangelio diferente. No que hay otro evangelio, ¿verdad? Deja claro Pablo. Pero usando ese juego de palabras, ¿no? Un mensaje que aparenta ser bueno, pero es condenatorio. Los lleva a la muerte. Y como llamaría A.W. Pink, que me encanta la descripción de la cual hace este teólogo, él dice que este evangelio, el evangelio de gracia más obras, es un evangelio, el evangelio de Satanás. Ese es el mensaje de Satanás. Es el murmullo de Satanás a los oídos de los hombres. El evangelicalismo ha despreciado su herencia y ha ignorado aquellas doctrinas que una vez fueron entregadas a los santos. Esto lo podemos percibir cuando dentro de las iglesias evangélicas se piden ofrendas especiales con la promesa de que con esto asegurarán el favor de Dios para ellos. Y no solo esto, sino que asegura que se asegura a través de profecías que se obtendrán el favor de Dios. Se hacen ciertos rituales y algunas ceremonias religiosas de cierta índole. También se enseña, ¿verdad?, que si se hacen ayunos de cierta característica, si se hacen vigilias de ciertas características, si se hacen oraciones de ciertas características, entonces el Señor les oirá. Estos actos realmente no se encuentran en las Escrituras. Tú dirás, hermano, ¿nos oponemos a la oración? ¿Nos oponemos al ayuno o a la vigilia? No, de ningún modo. Pero lo que se enseña es, haz esto y Dios entonces te bendecirá. Dios entonces te dará las cosas. Si no haces esto, Dios no te dará nada. Y no es así. Mi querido hermano, cuando yo le llamo a usted a la oración, cuando yo le llamo a usted a la lectura de la palabra, cuando yo le llamo a la congregación, no se lo digo para que venga y después obtenga la recompensa de Dios. No, se lo digo para que adore a Dios. Se lo pido para que agrade a Dios, que ese sea su meta más grande. Muy probablemente usted va a tener problemas haciendo todo esto. Esa será su recompensa. División en el hogar, problemas en el trabajo, problemas con su familia, problemas con su pareja. Todo esto vendrá. Así que créame cuando le digo que no hacemos estas cosas para ganar el favor de Dios. Lo hacemos porque el favor de Dios nos guía. El favor de Dios nos conduce a Él. ¿Y de dónde encontramos a Dios? Nos encontramos en su palabra. Lo encontramos cerrada la puerta, allí en la soledad de mi cuarto, en oración de rodillas al Señor. No para obtener algo, no para decir palabras pomposas y lisonjeras al Señor y decir, con estas palabras me gano el favor de Dios. Como la iglesia evangélica hoy enseña, decreta y declara, y eso será hecho. Vio cómo el evangelicalismo, aquellos que dicen representar la reforma, la protesta, el evangelio, la doctrina evangélica, han abandonado su propia esencia, han abandonado su propia fundamento eclesiástico. Hable con uno de ellos, le invito a que converse con uno de ellos y le pregunte, ¿en base a qué el hombre es salvo? ¿En base a obras o la gracia de Dios? Créame y se lo aseguro, la respuesta será por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y usted dirá, bueno, perfecto, hermano, Dios le bendiga, felicidades. No.
siga allí, pregunte un poquito más, escarbe un poquito más, y se dará cuenta cómo Él le terminará diciendo, sí es la gracia de Dios, pero yo creí, pero yo me arrepentí, pero yo fui a la iglesia, yo hice aquello, yo hice lo otro. Empezará a emerger la terrible tentación de buscar méritos delante de Dios. Y usted y yo, mi querido hermano, por ser reformados, no estamos exentos de esa tentación terrible. He dado algunos ejemplos anteriormente. Conocí a un querido hermano, el cual tengo mucha admiración y respeto, que hablándome de algunas situaciones, me decía que a veces para luchar contra el pecado hacía lo siguiente: no oraba, sino que trataba de vencer el pecado para luego entrar e ir a orar al Señor y no sentirse tan sucio delante de Dios. Esto es un hermano que cree en la doctrina de la gracia, cree que Dios es soberano, cree que la salvación solo es por gracia. Y mientras él siguió hablando, al final yo le recordé eso: mi querido hermano, te estás equivocando. Es exactamente ese pecado el que debe llevarte de rodillas. No tienes que esperar para demostrarle a Dios que tú tienes la capacidad para vencer el pecado. Señor, si pude vencerlo, por favor, mírame bien, mírame con amor, que si pude. No, así como somos, así cual somos, vayamos a su presencia en arrepentimiento. No tratemos de autojustificarnos delante de Él, sino que exactamente nuestra indignidad y carencia de mérito debe llevarnos a Él, porque le necesitamos. Tomando esto en consideración y entendiendo que le necesitamos, vayamos a nuestro texto base. Demostremos esta doctrina a través de la palabra de Dios. Pero no iniciemos en el verso 8. Partamos desde los primeros versos, en los cuales nos describe lo siguiente las Escrituras. Primeros versos, primero versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice así Efesios 2, 1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nótese lo siguiente, quiero que vea con detenimiento estos 3 versículos, descripciones acerca de nosotros, porque Pablo le habla a la iglesia y él se incluye en ese discurso. Él le dice, como parte de la iglesia, Pablo, a la iglesia de Éfeso, le dice, esto éramos nosotros, esto es lo que nosotros éramos. Y lo primero que le dice es que estábamos muertos, éramos cadáveres, éramos huesos secos en el sepulcro. ¿Por qué? Por nuestros delitos y por nuestros pecados. Como le diría Cristo a los fariseos, el que peca es esclavo del pecado. Y les decía eso a los fariseos porque ellos, que decían ser libres por ser hijos de Abraham, eran esclavos del pecado y por consiguiente estaban muertos. Y es por esto que la descripción de Jesús es la misma. Son sepulcros blanqueados por fuera, huesos secos por dentro. Y eso Pablo dice, ese era yo, ese eras tú, eso éramos nosotros. Luego dice que seguíamos la corriente de este mundo. El pensamiento de todos los paganos, el pensamiento de los políticos paganos que se oponen a la ley de Dios, el pensamiento de los ideológicos, maestros,
pensadores, filósofos que se oponen a la palabra de Dios, que se oponen a el mandato y el consejo de Dios, el hombre lo sigue. La primera tendencia que haya en el mundo, esa la seguimos. Es por eso que hoy día hay tantos cristianos socialistas. Es por eso que hoy hay tantos cristianos, ¿verdad?, de los derechos humanos defendiendo a feministas, LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta cristianos que son veganos. Pero no por el hecho de ser simplemente vegetarianos, sino porque defienden los derechos de los animales. Cuando el Señor, ¿qué ordenó al hombre? Tener dominio. Tener dominio sobre las criaturas. Y come. Desde el Génesis, no fue una ley del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Fue desde el Génesis. Come de ellos. Pero obviamente el gobierno del hombre hacia estas criaturas es un gobierno sabio, que no consume los recursos de la tierra hasta extinguirse. Lo cual también vemos en el mundo que ¿qué hace? Caza indiscriminadamente, mata indiscriminadamente y termina en descontrol y al mismo tiempo en extinción. Y por eso hay hambre en muchos países, porque hay escasez. ¿Por qué el hombre se endeuda? Porque a la primera de cambio compra una tarjeta de crédito y gasta dinero que no tiene. Pensamiento del mundo. Y eso éramos nosotros. Nos conformábamos al príncipe de este mundo, lo vemos claramente en ese texto. Y ese príncipe de este mundo es Satanás, al Dios de este siglo. Lo que él diga, lo haremos. Así como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no son hijos de Dios, hijos de mi Padre, sino que ustedes, su padre es Satanás. ¿Por qué? Porque hacen las mismas obras de él. ¿Cuáles obras? Matar, gustar y destruir. Eso es lo que ustedes hacen. Y eso era lo que nosotros éramos. Odiábamos a nuestros hermanos, a nuestros propios familiares los odiábamos. O por lo menos ese era yo. Quizá ustedes digan, no, bueno, no tanto así. Pero sí. Cada vez que yo hago retrospectiva en mi vida, créanme, no había hijo como yo. Oh, hable con mi abuela. Pregúntale, ¿qué nieto más decente? Es más, ella me trata de convencer que yo no era un ser depravado a veces. Y me dice, pero tú eras bien portado, tú no eras tan malo. Ya saben cómo son las abuelitas que mangonguean, ¿no? Pero yo trato de decirle a mi abuela y le digo, abuela, yo era un ser despreciable. Yo era un ser caído que se oponía a la ley de Dios. Odiaba. Y por eso Jesús dijo, aquel que odia a su hermano ya le ha matado en su corazón. Sí, yo no robé nunca, tomé algo de nadie, quizá, pero tuve mucha codicia por mucho tiempo. Codicié cada cosa que tenían aquellos niños que yo no tenía. Y me frustraba y me amargaba por aquello que no tenía. Y no daba gracias por lo que Él me había dado. Por lo que el Señor ya me había dado. Siempre vivía frustrado por eso. Así que hacía lo que mi padre, que era Satanás, quería que hiciese. Y eso éramos nosotros. También decía que vivimos según los deseos de nuestra mente, deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pensamientos depravados, una carne que se opone a Dios, y hacíamos cuanto sentíamos, cuanto queríamos. Esta es la vida que hace las cosas impulsivamente, por lo que siente, por lo que quiere en el momento, y no medita si este es el camino correcto. Ese éramos nosotros. Y por lo tanto, concluye el apóstol Pablo, éramos hijos de ira. En otras palabras, nuestro fin, nuestro resultado era recibir como paga
como recompensa y ameritábamos la ira de Dios. Esa era nuestra herencia, la ira de Dios. Por eso éramos hijos de ira, que íbamos cual caballo sin freno al despeñadero. E íbamos felices a ese precipicio. Pero Dios que es rico en misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando éramos cadáveres, incapaces de moverse por sí mismos, incapaces de reaccionar por sí mismos, porque no teníamos la capacidad. Es en base a esta verdad bíblica que Pelagio fue condenado como hereje, porque es innegable la doctrina bíblica que enseña que somos incapaces por nuestra propia fuerza. Y hermano, si usted no lo ha intentado y nunca lo ha pensado, inténtelo. Intente vencer el pecado por su propia fuerza. Y luego yo le diré, fracasaste, ¿cierto? Porque fracasaremos irremediablemente si creemos que podemos vencer el pecado, la tentación, por nuestras propias fuerzas. Muchos creyentes hoy cometen ese error, cometen el error de confiar en sí mismos para vencer el pecado. Sí, desprecian el pecado, sí, odian el pecado, porque son creyentes, pero erran a la hora de enfrentar al gigante. Al gigante no se va con escudo, casco, jabalina, armadura, ¿verdad? Hechas por manos de hombres, sino por el poder de Dios y en representación de Dios. Eso es lo que debemos tener siempre en cuenta. El destino inexorable, irremediable del hombre por su condición es recibir la ira justa de Dios. ¿Por qué justa? Porque por nuestro pecado y rebelión, lo que usted y yo merecíamos era todo el castigo de Dios. Pero Él no nos ha dado lo que merecíamos. Él no nos ha dado lo que merecíamos, sino lo que no merecíamos. Misericordia, amor, perdón, vida y paz para con Dios en Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Estas son las riquezas de su gracia, abundantes riquezas de su gracia. Tal como le enseña Pablo en los versículos siguientes, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nótese eso, aún estando. ¿Qué hace un muerto? ¿Puede hacer algo? ¿Puede cooperar con Dios? ¿Le puede decir desde la tumba, dame vida por favor? No. Lázaro era un cuerpo inerte en la tumba. Lázaro no gritó desde la tumba, Jesús, dame vida. Lázaro no gritó de la tumba, Señor, levántame de el Seol, del sepulcro. No fue Lázaro. Fue Cristo quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. He allí la respuesta. Y aquí Dios está diciendo, yo soy misericordioso. Yo soy el dador de la vida. Yo soy el Dios de amor. Ese es el fundamento de nuestra salvación. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvados.
Ahora, esta gracia no es una gracia que solamente inicia algo en nosotros, o sea, que nos da vida para responder de forma eficaz a lo que Dios manda, sino que esta es una gracia que garantiza algo y que es constante. ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nótese esto, quiero que usted medite de esta forma simple. Usted ha sido resucitado en su hombre interior. El hombre muerto, el hombre de pecado que yace en usted, ha resucitado, ha sido vivificado por el poder del Espíritu Santo en la regeneración. Pero esta no es la resurrección final. Perdón, esto que usted ha recibido no es la resurrección final. Pero el texto está diciendo que si usted ha nacido de nuevo, si Dios le ha dado vida en Cristo, usted ha sido y será resucitado en Él. Usted se levantará de entre los muertos. ¿Y por qué digo esto? Porque el texto siguiente se refiere a la vida en los siglos venideros, donde dice que usted se sentará en lugares celestiales. Usted tendrá un puesto, un lugar, una habitación en el reino de Dios, en el cielo nuevo y tierra nueva. Lo que el texto está tratando de decir es, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido regenerado y tiene vida en Cristo, usted se le garantiza que la redención será culminada en el fin de los tiempos. Es garantía de que usted, su cuerpo, cuando fallezca y esté en la presencia del Señor, cuando Él vuelva, su cuerpo será transformado. En un abrir y cerrar de ojos, será transformado la corrupción en incorruptibilidad. Esta es la garantía de las Escrituras. Se le garantiza por el nuevo nacimiento todo lo demás, todo lo que viene después de la salvación. La salvación es eterna, no es temporal, es eterna, es por la eternidad. Luego dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, ¿verdad?, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es un inicio de propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? De que en los siglos venideros, en el reino del Señor, usted pueda mostrar y todos los hombres sepan que usted está allí, no porque usted es buena gente, no porque usted hizo obras, mira cuán leal y fiel es este hermano, no, sino para que sea claro y visible a todos los hombres, a toda la creación, a todo lo que existe, la abundante riqueza de su gracia. No la abundante riqueza de sus méritos y obras, la abundante riqueza de la gracia de Dios. De que todo hombre sepa de que usted está donde está por la gracia de Dios, no por sus méritos ni sus obras. Porque nuestra salvación en primera instancia es para la gloria de su nombre y solo para su gloria. Por esto sabemos que es garantía y podemos estar claros que en Efesios eso deja, ¿verdad?, tiene total cohesión y consistencia. Porque el capítulo 1, que habla de la predestinación, que habla del propósito de Dios para salvación y que éste es eterno por consiguiente y que tiene destino asegurado, Él nos demuestra cuál es esa dádiva de gracia que nos va a preservar y que nos garantiza la culminación de la redención. Versículos 13 y 14 del capítulo 1. Mire lo que dice. Esta es la dádiva de Dios que nos garantiza la culminación de la redención. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nótese eso, es la garantía de la herencia que se nos va a otorgar en la vida venidera. Es la garantía. Nótese la primera mención, el sello, sellado con el Espíritu Santo. Y esto es una analogía que se remonta a la antigüedad cuando se hacían sellos de cera con el escudo de armas de una familia, de un rey, de un príncipe, para dar a entender que eso era posesión. La carta provenía de ese rey, príncipe o entidad familiar real. Y que aquel que recibía la carta ya sabía quién era el que la había enviado. Pero más importante, el sello no era una cuestión de identificación, o de propiedad, sino de que la carta estaba íntegra, de que la carta y el mensaje no había sido violado, corrompido, sino que había llegado a su destino en perfecto estado y sin ser violada la privacidad de esa carta. Usted, mi querido hermano, si ha creído en Cristo, usted ha sido sellado con el Espíritu de Dios para que en su destino final, esta es la carta de Cristo al Padre, que llega al reino de Dios y llega íntegra, sin ser abierta, llegará sin mancha, sin arrugas a la presencia de Dios. Ese es el propósito del Hijo, presentarnos así. Y el sello es el sello del Espíritu. Créame, hermano, un sello de cera se puede romper fácilmente, pero el sello del Espíritu de Dios es irrompible. Luego dice las arras. ¿Y qué es arras? Arras es mejor traducido como garantía. Estoy seguro que todos han ido de compras y les ha gustado algo, pero no tienen el dinero en el momento. Entonces, ¿qué dicen? Allí en el almacén, en el lugar donde va a comprar, le dicen: no se preocupe, usted nos puede pagar un porcentaje y se lo guardamos y lo reservamos para cuando usted pueda, viene y lo retira. Ahora, en el mundo hay muchas personas, no sé por qué lo hacen, tengo que admitir, hacen eso y no se les olvidó y lo dejaron allá. Salen perdiendo porque pagaron algo que no van a volver a recuperar y al mismo tiempo tampoco se llevan el producto que tanto querían. Pero cuando usted hace esto, usted le está prometiendo a la empresa: yo voy a terminar de pagar. Cuando usted deja un porcentaje de ese producto que usted quiere, el producto se lo reservan para que usted termine de pagar. Y usted al pagar eso le está diciendo: créanme, se lo prometo, por este dinero, yo voy a terminar de pagarlo. Y vendré por ese producto. A veces me ha pasado con libros, tengo que admitirlo. Que veo un libro y yo digo: este libro tengo que leerlo. Pero no tengo dinero. Y allá me atienden y me dicen: puedes pagar un porcentaje, te lo guardamos, y así nadie viene, ¿verdad? No viene el hermano Pedro y ¡bam! Sino que me lo guardan. Y yo vuelvo, y con la promesa del primer pago, vuelvo y digo: aquí está el pago completo. La promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre nosotros, es el primer pago, la garantía del Señor, el Dios inmutable que no miente, que no promete nada sin cumplirlo, el Dios verdadero, perfecto, veraz, confiable, que dice: esta es la garantía, créeme que te daré todo el pago. Todo el pago será dado. Y quizá en esta vida sufras penalidades, sufras aflicciones, pero créeme, hay una herencia y una gloria venidera que es más grande y que tiene un gran peso por encima de este tiempo pequeño en el cual sufres aflicción y penalidades. Eso debe reconfortar nuestras vidas, nuestros corazones, de que Cristo garantizó la victoria final para nosotros con su obra y no tiene
ningún tipo de fundamento, no depende de nuestro desempeño ni de nuestra capacidad. Porque si así fuese, así como usted se le olvidan las llaves del carro en el carro, como me pasa a mí, así mismo se nos olvidaría por nuestra imperfección y nuestra incapacidad de poder sostener nuestra salvación por nuestras propias fuerzas. Decíamos en la escuela, voy a decir que se lo decían a los demás, la profesora decía, no se les queda la cabeza porque la tienen pegada al cuerpo. Cuando tú, ay, profe, se me olvidó. Y así nos decían, ¿por qué? Porque somos irresponsables, somos tercos, somos pecadores. Y aún lo seguimos siendo. Aún somos débiles, pero necesitamos. Y la diferencia que debe haber entre el mundo y nosotros es que el mundo no quiere reconocer que le necesita. Pero usted debe vivir necesitando de Él siempre. Siempre. No confiando en usted mismo. Porque si lo hace, no está pensando más en la gracia de Dios. Ahora bien, vemos entonces la consistencia del texto de Efesios y cómo nos garantiza que la gracia de Dios nos sostendrá y nos garantiza la victoria final, la obtención de la herencia final, de las riquezas y de las bendiciones de Dios espirituales que nos esperan y nos aguardan solo en Dios. Ahora, en este tiempo final, quiero de forma breve expresar dos últimos pensamientos. Y es que en el texto bíblico, el apóstol Pablo nos deja claro que la fe que nosotros ejercemos no es una obra meritoria. No es una obra meritoria. Pero quiero contestar por qué. Primeramente quisiera que fuéramos a un texto en particular. No tengo tiempo para verlos todos, pero es Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 28. Y quiero que usted vea cómo Pablo no comprende, o más bien no enseña en ningún momento que la fe salvífica sea meritoria delante de Dios. ¿Ok? Esto es lo que dice Pablo en Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora bien, la razón de este texto, y usted lo puede ver en toda la escritura paulina. Solo quiero quitar uno porque no tengo mucho tiempo, pero quiero que usted comprenda que en la mente de Pablo, la fe que ejerce el creyente, la fe que ejerce el pecador, no tiene mérito delante de Dios. Y es por eso que usted verá el lenguaje de Pablo que siempre dirá, la fe, ¿verdad?, es por medio de la cual nosotros somos salvos y no las obras de la ley. ¿Verdad? No las obras de la ley. En otras palabras, la fe como tal no es meritoria delante de Dios. El concepto de obras de la ley señalaba al pecado judío en el cual ellos consideraban que haciendo ciertas cosas de cierta manera lograrían el favor de Dios y la entrada al reino de Dios y la entrada a la salvación. Sin embargo, Pablo deja claro que el ejercicio, la acción de confiar en Cristo, de confiar en Dios, no es meritoria. No hay mérito en el hombre del cual él pueda jactarse y decir, yo creí. Yo sí creí. Ahora, eso está claro en el pensamiento paulino y está claro en el texto bíblico, porque Pablo no basa su teología solamente en el Nuevo Testamento, la basa en el Antiguo Testamento, en el cual la Biblia deja claro que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Fue la fe que tuvo que le contó a él como justicia.
En otras palabras, que fue visto por Dios, por su fe, como una persona recta y justa, por la cual puede entrar al reino de Dios. Porque tuvo fe, no por hacer ciertas actividades, sino porque tuvo fe. Ahora, ¿por qué en el pensamiento paulino, verdad, la fe no es meritoria? Sencillo. Y lo encontramos en nuestro texto base. El texto base, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros. Porque es don de Dios. Es por eso que también Romanos 4, disculpe que es que un texto muy importante. 4:16 dice esto, haciendo la analogía de Abraham, la que le comentaba. Este es el fundamento de la doctrina paulina, no es una doctrina nueva del Nuevo Testamento, sino que se basa en el Antiguo. Dice, por tanto, otra vez una conclusión, así como Romanos 3:28, una conclusión, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. En otras palabras, Pablo equipara la fe que usted acciona, que usted confía, es un acto del hombre, para que sea por gracia. En otras palabras, la fe es parte de la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La razón por la cual el pensamiento de Pablo es y enseña que la fe no es meritoria es porque ella no tiene su fuente y génesis en el hombre. La fe no es un acto, verdad, o prerrogativa del hombre, sino que es un don de Dios. El hombre no puede decir yo creí, no puede decir yo tuve fe. Él debe decir por la gracia de Dios he confiado en Él. Por su pura y sola gracia creo en Él. Y es por eso que en el pensamiento de Pablo nunca hay mérito en la acción de creer en Cristo, porque en última instancia es un don y dádiva de Dios. Y esto es lo que nos deja claro Efesios 2:8. Y usted dirá, pero ¿cuál es la importancia de eso? Eso ya lo sé, hermano. Usted lo verá, porque el mundo y el evangelicalismo de hoy siempre dice, sí es por gracia, pero yo creí. O como dice una canción de una persona cristiana, yo me salvé. No él me salvó, yo me salvé, dice esa persona. Y es irónico, pero tengo serias dudas de que eso sea cierto. Lamentablemente, el mundo, y con esto me refiero al mundo evangélico, no sabe lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es solo una palabra que sale mucho en la Biblia, pero no la entendemos. Es muy triste que una de las doctrinas más distintivas del cristianismo no lo entiende. ¿Y por qué? Porque somos negligentes en nuestro estudio de la palabra, porque no nos fundamentamos en la autoridad de las Escrituras y porque tampoco tenemos la diligencia de estudiar y defender lo que fue dado en la antigüedad, las doctrinas que han sido dadas en la antigüedad a los santos que nos precedieron. Nos da igual la historia del cristianismo, nos da igual. Y terminamos siendo como aquel fariseo que oraba a Dios en Lucas 18 y decimos, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre. ¿Cuál es la diferencia entre un incrédulo y un creyente? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Nuestra respuesta, mi querido hermano, su respuesta y la mía es la gracia de Dios. Pero la respuesta del evangelicalismo hoy día, mi querido hermano, es que yo creí y él es terco, necio. Esa es la respuesta del evangelicalismo hoy día. El evangelicalismo protestante
no es más hoy día que el fariseísmo del primer siglo. Y no es más hoy día que el catolicismo romano. Por eso he dicho, quizá puede ser un poco antisonante, pero la realidad es que si el catolicismo romano tumba sus imágenes de cera que tienen en sus iglesias, se vacían las iglesias evangélicas, porque en esencia el catolicismo prácticamente enseña lo mismo que enseñan la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. Solamente que se modernicen un poco, que quiten las imágenes de cera y que toquen un poquito de música más moderna. Y créame que se vacían las iglesias evangélicas porque creen esencialmente lo mismo. Por eso no evangelizan a los católicos, porque al final de cuentas los dos llevan concluyendo: sí tenemos el mismo Dios. Dios te bendiga a ti también. Porque creemos que estamos en el mismo lugar. Es por eso que muchos representantes evangélicos han terminado en la Basílica de San Pedro, cantando, enseñando y diciendo: somos una misma iglesia. Protestantes evangélicos, porque han perdido su esencia protestante. Mi querido hermano, si usted ha creído en el Evangelio, es por la gracia de Dios, porque usted no es mejor que nadie. Todos somos pecadores depravados con la necesidad de la gracia de Dios. Lo único que necesitamos es su gracia para ser salvos. Si queremos que por venir a la iglesia, dar ofrendas, leer la Biblia, orar muchas horas o servir en la iglesia tendrás el favor de Dios, ya no crees más en la gracia de Él. Como dijo Pablo en Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pocas palabras, lo que Pablo dice es: si tú fundamentas tu salvación en las obras, ya no estás creyendo en la gracia de Dios. Y si crees que es por la gracia de Dios que eres salvo, entonces ya no has fundamentado tu fe en las obras de la ley. Ya no crees que eres salvo por las obras, sino solo por la gracia de Dios. La tentación de creer que lo que tenemos es por nuestro mérito no escatima a nadie. Reformados y no reformados, tenemos que tener cuidado. Por esto debemos inquirir siempre en quién es Dios y cómo Él obra en su iglesia y para su iglesia. Como dice el apóstol Juan, esto es muy interesante y muy importante lo que dice el apóstol Juan. En Primera de Juan y en el Evangelio de Juan, permítame hacer esta unión de estos versos. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y Juan 3:16 dice que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la gracia en su máximo esplendor, que el Padre nos ha dado a su Hijo unigénito. No lo merecíamos, pero Él nos amó, dándonos aquello que más necesitábamos, el mérito por el cual somos aceptos ante Dios, el mérito de Jesucristo, nuestro Salvador. Mi querido hermano, a través de esta lección debemos aplicarla. El conocimiento verdadero de la gracia debe ser aplicada en nuestra vida y debe ser reflejada a través de la forma en que nos conducimos. Y es por eso que le exhorto a que usted sea humilde y agradecido a Dios siempre, de que todo cuanto usted tiene y posee es dádiva de Dios. Si usted tiene un carro, una casa, familia, no es por su mérito, es por gracia. Usted lo tiene por gracia. Usted no lo merece. Dios se lo ha dado por gracia. Si usted tiene una iglesia, si usted tiene una Biblia en su casa, si usted lee su Biblia, si usted practica la devoción en su casa,
no es por su desempeño, es por su gracia. Como diría el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por Él, ni por su actitud, ni por su obediencia y fidelidad, por la gracia de Dios. Si usted ha recibido de gracia, usted debe dar de gracia también. Usted debe ser hospitalario por gracia, no por mérito. Usted debe ser caritativo por gracia, no por mérito. Usted debe ayudar y extender la mano a su hermano por gracia, no por mérito. Usted debe perdonar, amar, respetar a su hermano y a su prójimo por pura gracia. ¿Por qué? Porque usted ha recibido de gracia. ¿Qué tienes que no haya sido dado por Dios? Todo lo que tienes es de Dios. Y por último, y como conclusión evidente, corramos del orgullo, huyamos de él, refugiándonos en su gracia, refugiándonos en su actitud de acercarse a nosotros. Asimismo nosotros corramos a Él, porque no tenemos a dónde más ir. Aceptemos la ayuda de Dios, porque es lo único que necesitamos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu obra y por tu dádiva que has concedido a cada uno de nosotros, que somos indignos y que no merecemos ninguna de las grandes bendiciones que nos has dado. Pero eso, Señor, nos has demostrado tu profundo amor, tu profunda misericordia a través de todo esto. Te pedimos, oh Dios, que podamos comprender esto a cabalidad y profundizar en el conocimiento de tu gracia, más y más, Señor, para que podamos siempre, Señor, levantar manos santas ante ti y dar ofrenda de gratitud a ti, y no vivir insatisfechos y malagradecidos o amargados porque no tenemos lo que quisiéramos tener, pero sino que podamos siempre dar gracias por todo aquello, por más pequeño que sea, que tú nos das, y por lo más grande que tú nos has dado, que es Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.